Última hora. El Salvador se retira oficialmente del Parlacén. Sí, amigos míos, hace unos minutos la Asamblea Legislativa de El Salvador confirmó que se retiran del Parlacén, argumentando que era un club centroamericano lleno de privilegios para diputados y que por décadas no ha servido para nada, que en 30 años no ha aprobado ni una sola ley vinculante. Pero eso sí, ha servido para garantizar impunidad a expresidentes y políticos acusados de corrupción. Y aunque una diputada opositora se quejó del Parlacén en el pasado diciendo: y sé que todos estamos decepcionados del Parlacén porque es cierto, no han hecho nada. Necesitamos que las decisiones sean vinculantes, si no, no sirve de nada. ¿Qué creen, amigos míos? Hoy que tuvo la oportunidad, ella dio su voto en contra de la Asamblea para retirar el Parlacén. Raro, ¿eh? ¿Será que protege a un amigo? ¿Corrupción de nuevo? El Salvador ha salido del Parlamento Centroamericano. ¿Por qué razón? Porque desde este organismo no se ha conseguido nada para los salvadoreños. Al contrario, organismos como este, en lugar de velar por el pueblo, sirven para refugiar a políticos corruptos. Última hora. Se presentó en la Asamblea Legislativa una iniciativa para que El Salvador abandone el Parlamento Centroamericano, calificando al Parlacén como un organismo sin facultades vinculantes, costoso y que ha servido como refugio para corruptos. Durante 30 años no ha generado legislación de impacto regional y se citó a Norman Quijano como ejemplo de abuso de ese espacio. La propuesta ha sido respaldada por varios legisladores que firmaron para impulsar la reforma constitucional. Y es que esto ha sido una constante en estos organismos. En estos entes donde conviven un montón de burócratas, se han convertido en refugios de políticos corruptos. Además, podríamos recordar un episodio emblemático, el caso de Bukele con la OEA, en donde el presidente Nayib Bukele, buscando un ente imparcial para enfrentar las acusaciones de corrupción, buscó ayuda de la OEA, y este organismo sirvió más bien para darle refugio a los corruptos. Ahora precisamente vamos a buscar una organización en quien sí confiemos. Cometimos el error de confiar en la OEA, definitivamente. Cometimos el error de confiar en la OEA. Lo digo 2 veces por si alguien lo quiere sacar de contexto. Cometimos el error de confiar en la OEA porque ¿cómo pudimos haber confiado en gente que le da impunidad a criminales? Obviamente, pues, cuando uno llega a esto, uno piensa que esos organismos internacionales son pulcros. Y uno ve la OEA y la ONU y uno ve el secretario general de la OEA en Washington y uno piensa que esta gente es correcta. Pero, ¿a qué se debió exactamente la ruptura del mandatario salvadoreño? Vamos a romper nuestro convenio con la OEA CICIG, porque no, es un despropósito completo que estemos tratando de combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador. Todo se originó luego que Luis Almagro, secretario general de la OEA, nombrara al exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, como asesor a la Secretaría General, cuando éste se enfrenta a un proceso penal desde el 2020. Mason está siendo procesado por fraude electoral y por su cercanía con agrupaciones ilícitas, luego que un testigo de la Fiscalía de El Salvador lo acusara de negociar con las pandillas. Es un convenio de combate a la impunidad. ¿Cómo podemos combatir la impunidad con alguien que obviamente tiene agenda política y con alguien que obviamente está otorgando impunidad a un criminal por razones políticas? Claro, cuando uno ya entra en esto y se da cuenta que las cosas no son como las pintan, que la comunidad internacional en su gran conjunto es hipócrita y cínica y caen ante grandes abusos a los derechos humanos verdaderos, donde asesinan gente en la calle y asesinan manifestantes en la calle y guardan absoluto silencio, pero en El Salvador, donde nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno en mi gobierno y en 2 años, nos han condenado como 80 veces por violaciones a los derechos humanos y nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno. Y en otros países donde asesinan a mansalva a los manifestantes, callan. Entonces uno se da cuenta que todo esto de la comunidad internacional y todo esto de las organizaciones internacionales no son lo que lo pintan. ¿Lo sabía yo hace 2 años? No lo sabía, pero lo sé ahora, sí lo sé. Y ahora con esto que pasa ustedes ya lo saben también. Los señalamientos y fundamentos de Bukele son tan contundentes que han quebrantado aún más la credibilidad del organismo internacional, factor que ha inducido al mandatario centroamericano a buscar nuevas alternativas para instalar otra comisión que atiende el tema de la impunidad y la corrupción. En los últimos años, distintos países de América Latina han denunciado la parcialización de la OEA en los procesos políticos de la región, que causó desestabilización, violencia, represión y muerte.
Justamente en un video anterior hablábamos del caso de la ONU, que ha salido a arremeter en contra del gobierno de El Salvador, en contra del gobierno del presidente Nayib Bukele, pero no alzando la voz por el pueblo, por los ciudadanos trabajadores, así como no lo hizo en el pasado por las víctimas de las pandillas, de los criminales, sino en este caso para defender a los defensores de derechos humanos, que todos sabemos que son activistas políticos pertenecientes a gobiernos anteriores que se han refugiado en estas ONGs, al igual que estos organismos, las ONGs, que dicen ser defensores de derechos humanos, hoy son refugios de políticos corruptos, buscando un poco de impunidad. Y es que parece que cuando se juntan un montón de burócratas y fundan uno de estos organismos, con la intención de velar por el pueblo, por los más humildes, por no permitir que se violen derechos humanos, simplemente se crean nidos de corruptos, donde podemos recordar el episodio del expresidente Funes. Adivinen dónde fue a refugiarse por sus escándalos de corrupción. Entrada la tarde, el exmandatario llegó a la sede del Parlacen en Ciudad de Guatemala, apoyado de un bordón y acompañado por diputados del organismo que representan al FMLN. Luego vino su juramentación. Levanta su mano derecha. Jura usted ante Dios, por su honor de ciudadano centroamericano, ser fiel, leal y obediente al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano. Con este acto, el exmandatario quedó oficialmente incorporado como diputado al Parlamento Centroamericano, pese a que una medida cautelar de la Sala de lo Constitucional ordenó no proceder a su juramentación, mientras se investiga si viola la Carta Magna al no haber sido electo legislador mediante el voto popular. Así que no son descabelladas estas intenciones, salir de un organismo que no funciona para lo que dice, para lo que fue creado, un organismo en donde simplemente conviven burócratas que no buscan el bien del pueblo, sino que está creado con la intención de albergar, de refugiar a políticos dinosaurios que les encanta vivir del Estado, del dinero del pueblo, pero que sus contribuciones a la población nunca se ven reflejadas. Por esta razón es interesante y me parece bien que El Salvador siga importar el prestigio de estos organismos, que todos sabemos que es un prestigio ficticio, pero que hay que exhibirlo, hay que demostrar que organismos como la ONU no están allí para proteger al pueblo. Al igual que hay que demostrar que organismos como el Parlamento Centroamericano simplemente sirven para refugiar a corruptos, porque seguramente la campaña que se viene es que esto es una jugada de Nayib Bukele para continuar oprimiendo al pueblo, salir del Parlamento Centroamericano, un ente excepcional que busca el bienestar y la unión de Centroamérica. Preguntémosle al pueblo salvadoreño que si lo que se discute en este parlamento realmente se ve reflejado en bienestar para la población. Los salvadoreños dicen que muy pocos saben sobre el trabajo que estos funcionarios realizan. Para el Parlamento Centroamericano, la verdad que estuve leyendo un poco la nota, pero no me da no le da mucha importancia porque en realidad no nos va a afectar ni nos va a ayudar en nada. Mientras que otros desconocen totalmente cuáles son las atribuciones que los diputados del Parlamento Centroamericano desempeñan durante los 5 años. Es necesario que haya una buena orientación para qué sirven los diputados. Es más, consideran que el número de diputados es demasiado elevado para el poco trabajo que según ellos realizan dentro del Parlacen. Son muchos trabajadores ahí y muchos sueldos ganan. Los del Parlamento será mucho y un gasto innecesario. Y la pregunta es ustedes qué opinan. ¿Qué opinan de que el gobierno salvadoreño se vaya desvinculando de estos organismos que no traen ningún bienestar para su población y que peor aún les sirven de refugio a corruptos? Déjenmelo en los comentarios. Ya saben, mi gente, no olviden dejar su like, compartir este video. Necesitamos de su ayuda y pueden hacerlo fácilmente con un comentario, que puede ser cualquier cosa, saludos, un corazón. Puedes compartir este video en tus redes sociales, nos ayuda un montón. Y si es primera vez que estás por aquí, suscríbete y activa las notificaciones. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.